La carta de Pablo a los Colosenses. Fue escrita durante una de las muchas prisiones de Pablo por anunciar a Jesús como el Señor resucitado. Y la carta está dirigida a un grupo de personas que Pablo nunca había conocido, que formaban una comunidad de iglesias que él no inició. Esta iglesia en Colosas fue iniciada por un colaborador de Pablo llamado Epafras, quien era de esa ciudad. Epafras había visitado a Pablo en prisión recientemente y le informó acerca de lo bien que estaban los colosenses en general, pero también le mencionó algunas de las presiones culturales que los tentaban a darle la espalda a Jesús. Así que Pablo escribió esta carta para animar a los colosenses a que aborden los asuntos que Epafras expuso y para retarlos a una mayor devoción a Jesús. El diseño de la carta y su flujo de pensamiento son muy fáciles de seguir. El movimiento inicial se enfoca en Jesús como el Mesías exaltado. Luego, Pablo continúa mostrando cómo su sufrimiento en la prisión es en dedicación a Jesús exaltado. Y después, aborda las presiones que están tentando a los colosenses para darle la espalda a Jesús. Después de esto, él explora la nueva manera de vivir que la resurrección de Jesús ha abierto para ellos. Así que la carta abre con 2 oraciones. Pablo primero agradece a Dios porque Epafras le comunicó que los colosenses han sido completamente fieles a Jesús, mostrando su amor por Dios y por su prójimo. Todo por la esperanza que tienen en la nueva creación que Jesús tiene preparada para ellos. Y continúa orando para que ellos crezcan en sabiduría y entendimiento acerca de Jesús. Y luego Pablo colocó un poema aquí para ayudar a los colosenses y a nosotros a hacer exactamente eso. Este es el centro del capítulo 1, un poema que se trata sobre el Mesías crucificado y exaltado. Tiene 2 versos paralelos y está lleno del lenguaje y las figuras de los libros de Génesis, Éxodo, Salmos y Proverbios. El primer verso explora cómo Jesús es la verdadera imagen de Dios. En él, todo el carácter y el propósito de Dios están encarnados en un ser humano. Él es el primogénito, una frase del Antiguo Testamento que expresa la estatura real de Jesús sobre toda la creación. Él comparte su identidad misma con el único Dios verdadero y creador, y a través de él toda la realidad ha sido creada, todos los poderes y autoridades, espirituales y humanas. Es en Jesús el Mesías que descubrimos al mismísimo autor y rey de la creación. Así que en el segundo verso descubrimos que Él es también el que está produciendo una nueva creación. Él es la cabeza de un nuevo cuerpo, lo que se refiere al pueblo de Jesús, la nueva humanidad de la cual su resurrección misma es un prototipo. En Él mora la presencia gloriosa de Dios manifestada en el templo. Así que es a través de la muerte y resurrección de Jesús que Dios ha reconciliado consigo mismo a la humanidad, a todos los poderes espirituales, a toda la creación. Este es un poema asombroso y Pablo continuará refiriéndose a él en el desarrollo de la carta. Así que primero nos muestra cómo la verdad de este poema transforma su propia experiencia de sufrir en prisión. Él está siendo castigado por anunciar al mundo griego y romano que Jesús es el Señor y el Rey resucitado. Así que su sufrimiento, piensa él, no es una señal de derrota. En realidad es su manera de participar en el mismísimo sufrimiento de Jesús, realizado como un acto de amor. Y así, sus dificultades en realidad son una causa de gozo. Él está en prisión por las sorprendentes noticias de que el Mesías resucitado de Israel está creando una nueva familia multiétnica. Y aún más, así como la gloria divina mora en Jesús, Jesús mora en y a través de su familia internacional, o como dice Pablo, el Mesías en ustedes, la esperanza de gloria. Luego Pablo aborda las presiones culturales que están tentando a los colosenses a darle la espalda a Jesús. Ellos estaban siendo confrontados por una combinación de politeísmo místico junto con una presión por guardar las leyes de la Torá. Todos estos nuevos cristianos habían crecido adorando a los varios dioses griegos y romanos que gobernaban las diferentes arenas de la vida humana, y muchos de ellos simplemente concluyeron que Jesús era una deidad más a la que podían adorar. También existía una gran presión por parte de la comunidad judeocristiana para que estos no judíos completaran su compromiso con el Mesías, obedeciendo todas las leyes que se encontraban en la Torá. Específicamente, él menciona comer una dieta kosher, guardar los días sagrados y la circuncisión. Es un problema muy similar al que trató en la carta a los Gálatas.
Para Pablo, ceder ante cualquiera de esas dos tentaciones es transigencia. Es fallar en entender quién Jesús realmente es y lo que Él hizo a su favor. Los colosenses solían vivir con miedo de los poderes espirituales y espíritus elementales, como Pablo los llama. Pero Jesús venció sobre estos con su muerte y resurrección. Él liberó a los colosenses de cualquier obligación hacia ellos, de la misma manera en que Jesús cumplió a nuestro favor todas las leyes de la Torá, las cuales, de todos modos, nunca tuvieron el poder de transformar el corazón humano egoísta. Y entonces, en función de lo que Jesús hizo en su vida, muerte y resurrección, no les falta nada. No necesita ser complementado con obediencia a las leyes. De cualquier forma, Él es la realidad a la que todas las leyes de la Torá apuntaban. En lugar de las leyes, los seguidores de Jesús tienen el poder de ser transformados por su resurrección, y eso es lo que Pablo continúa explorando. Seguir a Jesús significa unirse a su nueva humanidad, porque ahora sus vidas han sido unidas a la vida resucitada de Jesús. Y esta es la razón por la que Pablo reta a los colosenses a poner sus mentes en las cosas de arriba, donde está sentado el Mesías a la diestra de Dios. Ahora, Pablo aquí no quiere decir piensen sobre cómo algún día van a dejar la tierra e ir al cielo. Más bien, los cielos son el lugar trascendente desde donde Jesús gobierna ahora sobre toda la creación, y desde allí Él regresará un día para transformar todas las cosas. O, como dice Pablo, cuando el Mesías, que es vuestra vida, sea revelado, ustedes también serán revelados con Él en gloria. De manera que Pablo los reta a vivir en el presente como la nueva clase de humanos en los que un día se convertirán. Él usa la imagen de la vieja humanidad de ellos, caracterizada por una sexualidad distorsionada y una manera destructiva de hablar. Para los cristianos, esa humanidad murió con Jesús y ha sido reemplazada por la humanidad nueva de Jesús, la cual se caracteriza por la misericordia y la generosidad, por el perdón y el amor. Y esta humanidad trasciende las fronteras étnicas y sociales de nuestro mundo para crear, en las palabras de Pablo, un pueblo donde no hay griego ni judío, circunciso o incircunciso, esclavo o libre, sino que el Mesías es todo y en todos. Luego Pablo se pone muy práctico y le muestra a los colosenses cómo esta nueva humanidad podría lucir en el hogar romano del primer siglo, el cual era una institución realmente autoritaria, donde el patriarca tenía el poder sobre la vida y la muerte de su esposa, hijos y esclavos. Pero así no debía ser en el hogar cristiano. Aquí, el Jesús resucitado es el verdadero Señor. Así que en el Señor, la esposa le permite a su esposo hacerse responsable de ella, y el esposo está sujeto a Jesús al amar a su esposa y poner el bienestar de ella delante del suyo. En un hogar donde Jesús es Señor, los niños no son objetos, sino que son guiados a la madurez y al respeto, y los padres deben criar a los niños con paciencia y entendimiento. Los cristianos que son esclavos deben honrar a sus amos humanos, precisamente porque ellos no son el verdadero amo, sino Jesús. Y los cristianos que tienen esclavos deben entender que este esclavo no es su propiedad, sino más bien un compañero del cuerpo de Cristo que debe ser honrado y recibido en amor. Y aquí Pablo está caminando en una línea muy delgada. Él está moldeando la institución romana más básica alrededor de Jesús, quien gobierna el mundo con su amor sacrificial. Así que, aunque Pablo no abolió la estructura del hogar como tal, el Mesías exaltado demanda que ella sea transformada hasta el punto de ser casi irreconocible para cualquier romano que viva en Colosas. Puedes ver esto más claramente en la conclusión de la carta. Después de una petición de oración, Pablo aplica estas instrucciones sobre los amos y esclavos cristianos, y descubrimos que Tíquico es el que llevará y leerá esta carta a los colosenses. Y él está acompañado de un tal Onésimo, quien era un ex esclavo de un cristiano colosense llamado Filemón. Y descubrimos de otra carta dirigida a Filemón que Onésimo había escapado de su amo. Este era un crimen digno de prisión. Pero Pablo pide a toda la iglesia que reciba a Onésimo como un hermano fiel y amado en el Señor. Y luego, en la carta a Filemón, Pablo dice que él debe recibir a Onésimo ya no como un esclavo, sino como a un hermano. Eso sí que es terminar una carta con un impactante golpe. Así que, en la carta a los colosenses, Pablo nos está invitando a ver que ninguna parte de la existencia humana está fuera del alcance del gobierno amoroso y liberador del Jesús resucitado.
Nuestro sufrimiento, nuestra tentación a ceder, nuestro carácter moral, la dinámica del poder en nuestros hogares, todo debe ser reexaminado y transformado. Somos invitados a vivir en el presente como si la nueva creación hubiera llegado cuando Jesús se levantó de los muertos. Y de eso se trata la carta a los Colosenses. Y Dios, queremos darte gracias. Gracias, Señor, porque nos has de permitir comenzar con el estudio de esta carta. Te rogamos que seas tú trayendo sabiduría y entendimiento a nuestro corazón y a nuestra vida, ayudándonos, Señor, para que podamos aprender, para que podamos comprender, para recibir de tu guía y tu dirección, la revelación que viene de lo alto por medio de tu Espíritu. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, pluma, papel, lápiz y una actitud enseñable, como siempre, es lo que vamos a necesitar para aprender un poco más de nuestro Señor. Semana número 1, comenzamos una nueva carta, la carta de Colosenses. Vamos a ver el día de hoy, capítulo 1, versos del 1 al 14. Se titula Salutación y sabiduría espiritual. Vamos a dar lectura a nuestra porción. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Muy bien. Colosenses, una carta que así como Filipenses, Efesios y Filemón es llamada la epístola de las prisiones, porque Pablo la escribió desde la cárcel en Roma, algo que ya vimos un poquito en la introducción. Esta prisión fue en realidad una casa donde Pablo permaneció bajo custodia todo el tiempo, probablemente encarcelado a un soldado, pero gozando de ciertas libertades que no se ofrecían a todos los presos. Se le permitió escribir cartas y recibir a cualquier visitante que él quisiera ver. Muy bien, vamos a empezar. Colosenses, vamos a ver la salutación, el saludo de Pablo. ¿Por qué es tan especial? Y comienza diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Tres cosas a subrayar en este saludo. La primera, en primer lugar, Pablo nos asegura y nos enseña que los dones ministeriales, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, son dados por la voluntad de Dios. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Es decir, no depende del que quiere ni del que corre, sino de aquel a quien el Señor llama a su servicio. Podemos anhelar, podemos desear, podemos querer servir al Señor en alguno de estos servicios, pero el llamado final lo hace Dios y lo confirma a través de su iglesia. En el caso de Pablo, él ni siquiera quería. Fue llamado cuando era un perseguidor de la iglesia, según Hechos capítulo 9, que nos dice que iba a Damasco con la finalidad de perseguir a los hermanos que estaban ahí. Pero el Señor lo llamó, le salió al encuentro, y yo pregunto, ¿quién puede resistir el llamado del Señor? ¿Quién? Lo segundo que tenemos que subrayar es que a través del saludo nos deja ver que Epafras le había hablado acerca de la fidelidad de los hermanos de Colosas, esa fidelidad que ellos estaban manifestando, pues les dice: a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas.
Recordemos que no era, como tampoco lo es ahora, una época en la que fuera fácil el ser cristiano. Pero estos hermanos, a pesar de las dificultades que implicaba el seguir a Cristo, se estaban manteniendo fieles a Él. Lo que debería llevarnos a meditar en cómo andamos en fidelidad al Señor. En si a pesar de las pruebas, los problemas y las tentaciones que el diablo y el mundo presentan en este tiempo presente, en verdad nos mantenemos fieles a Cristo. Y lo tercero que hay que subrayar, que el saludo dice: gracia y paz sean a vosotros, de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Su saludo comienza, como ya lo hemos visto en otras cartas, deseándoles a los hermanos que la gracia y la paz de Dios sea con ellos. Gracia y paz necesarias para poder vivir nuestra vida cristiana diaria. Aquel que pretenda vivir la vida cristiana sin estar tomado de la gracia de Dios y sin que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, que no está sujeta a las situaciones por las que atravesamos, sino que permanece en nosotros, quiera vivirlo, lo único que encontrará es fracaso. No se puede vivir la vida diaria cristiana sin la gracia y la paz de Dios sobre nuestras vidas para hacerlo. ¿Ok? Necesitamos de la fortaleza de la dirección de Dios sobre nuestras vidas todos los días. Muy bien. Ahora, una vez ya vista la salutación, vamos a entrar a lo que es, pues propiamente, lo que Pablo les dice que están orando y que está pidiendo por ellos y rogando por ellos, que Dios les dé toda sabiduría espiritual. Y vamos a entrar a esa sección. Verso 3 dice: siempre orando por vosotros damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Es decir, después de los saludos de Pablo, comienza comunicándoles que el que no se conozcan en persona, porque él no fue quien les predicó, sino Epafras, no impide que él ore por ellos, que lo hace dando gracias a Dios por ellos, y eso nos hace pensar en verdad en la manera en que estamos orando por la iglesia y a preguntarnos si solamente oramos por la iglesia local, a esa iglesia a la que asistimos, y que te pregunte qué impide que podamos orar por otras iglesias, incluso iglesias que quedan del otro lado del mundo y a las que no conocemos, pero de las que de alguna manera el Señor nos hace sentir carga y orar por ellas. Eso es posible en Dios según lo que nosotros podemos leer, pues les dice que sin conocerlos siempre está orando por ellos y siempre está dando gracias a Dios. Siempre dando gracias a Dios. Ahora vamos a ver el siguiente comentario. Algunas veces nos preguntamos cómo podemos orar por misioneros y líderes que no conocemos. Pablo nunca había visto a los colosenses, pero oró fielmente por ellos. Su oración nos enseña cómo orar por otros, sea que los conozcamos o no. Podemos pedir que ellos, 1, comprendan la voluntad de Dios, 2, obtengan sabiduría espiritual, 3, agraden y honren a Dios, 4, lleven buenos frutos, 5, crezcan en el conocimiento de Dios, 6, estén llenos de la fortaleza de Dios, 7, tengan gran perseverancia y paciencia, 8, estén llenos del gozo de Cristo, y 9, sean siempre agradecidos. Estos temas, de los cuales nos habla el comentario, los vamos a ver desarrollándose a través de estos versículos que vamos a ver, a partir del verso 3 y hasta el verso 14. Por eso, obviamente el comentario nos dice que Pablo nos está enseñando cuáles son los puntos que podemos tocar cuando vamos a orar por una iglesia, ya sea que la conozcamos o no la conozcamos, ¿ok? Todos los creyentes tienen estas mismas necesidades básicas. Cuando usted no sepa cómo orar por alguien, recuerde la forma en que Pablo oró por los colosenses. Muy bien. ¿Sí? Vamos a continuar. Porque les dice que ha oído de ellos 3 cosas que debería haber en todo creyente. ¿Qué? Fe, amor y esperanza. He oído de vuestra fe y del amor que tenéis por todos los santos a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Fe, amor y esperanza. Fe, esperanza y amor. Fe en el Señor Jesucristo.
amor por los hermanos de la iglesia y esperanza en que recibiremos al partir de este mundo salvación y vida eterna. La herencia que Dios nos tiene reservada, que son las marcas de un verdadero cristiano. Porque ya deberíamos saber que no somos cristianos por asistir a una iglesia o por pertenecer a una religión o por haber hecho una oración. No, somos verdaderos cristianos por nuestra fe en el Señor Jesucristo. Manifestamos que somos verdaderamente salvos al amar a nuestros hermanos. El mismo Señor Jesucristo dijo que esto nos distinguiría de los demás, el amor que tenemos los unos por los otros y el tener nuestra esperanza puesta en los cielos, una esperanza que es segura y no en la tierra y en las cosas de este mundo. Así o más claro. Ahora vamos a ver el siguiente comentario. Dice, cuando Pablo afirma que nuestra esperanza está guardada en los cielos, está recalcando la seguridad del creyente. Como sabemos que nuestro destino final y nuestra salvación están asegurados, somos libres a fin de vivir para Cristo y amar a otros. Cuando dude o vacile en su fe o amor, recuerde su destino, los cielos. Está asegurado. ¿Ok? Y en tercer lugar, les dice que esta esperanza de salvación la recibiremos a través del Evangelio. ¿Cómo les dice? A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído, supieron por la palabra verdadera del Evangelio. Lo que debería llevarnos a pensar, ¿qué es lo que le compartimos a la gente que traemos a la iglesia? Y lo pregunto de esta manera porque muchos son traídos a la iglesia bajo la promesa de que si se acercan a Cristo, todos sus problemas les serán quitados. Que sus problemas financieros, relacionales y de salud, de enfermedades se acabarán solo por el hecho de acercarse a Cristo. Pero yo te pregunto, ¿eso es verdad? ¿Cristo acaba con todos los problemas? Piénselo. Piénselo porque lo que es cierto es que cuando le entregamos nuestras vidas al Señor, ya no enfrentamos esos problemas y otros que vendrán solos. Que ahora todas esas dificultades las enfrentamos teniendo a Dios de nuestro lado ayudándonos a resolverlos, pero no quitándolos. Que ahora que somos hijos de Dios, nuestro Padre Celestial nos da la sabiduría, guía, dirección y fortaleza necesarias para hacer frente a lo que venga. Pablo nos dice que la esperanza que trajo a estos hermanos a Cristo la recibieron por medio del Evangelio, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, es decir, a través de reconocer que son pecadores cuyo destino es el castigo eterno, el infierno, y que la única posibilidad de escapar de él es a través de entregarle sus vidas a Jesucristo, quien murió y pagó por sus pecados en la cruz, y que ahora es él quien les da salvación y vida eterna. Un evangelio que les dice, verso 6, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Un evangelio que ha llegado hasta ellos a través de Epafras, pero que así como les fue predicado a ellos, también está llegando y alcanzando a todo el mundo. Y nosotros podemos hacer la misma labor, la misma función, la misma tarea que Epafras hizo. La de ir y predicar el evangelio en donde quiera que estemos. Algo que hacía Pablo y que evidentemente aquellos que estaban con él se veían animados a hacer al ver el ejemplo del apóstol. Lo que me lleva a hacerte la pregunta obligada. ¿Estás siendo ejemplo de compartir el evangelio a otros? Vamos a ver el siguiente comentario. Donde quiera que Pablo iba, predicaba el evangelio. A audiencias gentiles, a líderes judíos hostiles y aún a sus guardias romanos. Siempre que la gente creyó en el mensaje que presentó, fue cambiada. La palabra de Dios no es solo para nuestra información, es también para nuestra transformación. Ser cristiano significa iniciar una nueva y total relación con Dios.
No solo dar vuelta a una hoja o determinar hacer lo bueno. Los nuevos creyentes tienen un propósito cambiando dirección, actitud y conducta diferentes. Ya no buscan más servirse a sí mismos, sino servir a Dios. ¿Cómo alcanza el Evangelio a otros a través de su vida? ¿Estamos verdaderamente compartiendo, predicando, llevando esas buenas nuevas de salvación, dando el ejemplo a los que vienen detrás de nosotros de lo que se debe hacer, así como Pablo lo hacía? Epafras siguió su ejemplo y predicó a los de Colosas. Pero además dice que ese evangelio lleva fruto y crece. Lleva fruto al ser predicado y recibido, de manera que todos aquellos que han sido escogidos y llamados para vida eterna lo reciben y le entregan sus vidas a Dios. Pero además crece en ellos, no solo al ser compartido por los nuevos alcanzados, sino que al llevar fruto en la transformación que hace en sus vidas. Comenzamos a mirar las vidas transformadas por todos aquellos que han sido alcanzados para Dios. Una obra que comienza en nuestras vidas desde el día en que escuchamos por primera vez el mensaje de la gracia de Dios, que dice: desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, al final del verso 6. ¿No? Es decir, esa obra comienza en nuestras vidas cuando escuchamos por primera vez el mensaje de la gracia de Dios. Cuando por primera vez se nos compartió acerca de la obra de Cristo en la cruz y nos dijeron que esa salvación es por gracia y no por obras. Esa palabra, ese mensaje comenzó a trabajar en nuestras vidas y corazones para crecer y dar fruto de salvación en nosotros. Y llegó por medio de alguien. En el caso de los de Colosas, a través de Epafras. En nuestro caso, pues a través a lo mejor de un vecino, un compañero de trabajo, de escuela, un amigo. Un tríptico, un proclamador del evangelio. Yo no sé cuál fue el medio que Dios utilizó para traerte. ¿Cuál fue la persona que Dios utilizó para traerte al evangelio? Pero ese alguien nos compartió. Y el mensaje dio fruto de salvación y vida eterna en nosotros. Vamos a ver el comentario. Epafras fundó la iglesia de Colosas mientras Pablo vivía en Éfeso. Pudo haberse convertido en Éfeso, luego vino a Colosas, su ciudad natal. Por alguna razón, Epafras visitó Roma y mientras estuvo ahí le contó a Pablo el problema con la herejía en Colosas. Esto apuró al apóstol para que escribiera esta carta. Epafras también se menciona en Filemón 1:23. La iglesia de Colosas se reunía en la casa de Filemón. Recordemos que se reunían en casas. Pocas iglesias realmente tenían auditorios destinados a este fin. ¿Ok? Muy bien. Versos 9 y 10. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Qué es lo que Pablo y los que oraban por la iglesia de Colosas pedían? Que la iglesia conociera la voluntad del Señor. No solamente con la sabiduría e inteligencia que en lo natural tenemos, porque tenemos una sabiduría y tenemos una inteligencia en lo que es natural, es decir, nosotros leemos y hay un entendimiento de lo que estamos leyendo, sino con la revelación que el Señor trae por medio de su Espíritu a nuestras vidas. Esa es la manera en que podemos traducir sabiduría e inteligencia espiritual. Es decir, que Dios nos dé la sabiduría y la inteligencia espiritual, la revelación necesaria para que podamos ser llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Para qué? ¿Para qué queremos ese conocimiento? Pues no solamente para añadir a nuestras vidas más conocimiento, como hacían los gnósticos, que ellos creían que necesitábamos de un conocimiento especial, pero todo se quedaba solamente ahí, no, sino para que ese conocimiento los hiciera andar como es digno del llamado que el Señor les ha hecho. ¿Cómo? Agradándole en lo que hacen, haciendo buenas obras y teniendo cada día más y más conocimiento de quién es Dios. Es decir, no hablamos de un conocimiento mental y nada más, sino que ese conocimiento debía impactar de tal manera sus vidas que los llevara a hacer obras que así lo manifestaran.
habla de testimonio, habla de obras dignas de arrepentimiento. No habla de solamente conocer y tener una cabeza llena de conocimiento de Dios y poder recitar textos y libros, pasajes, o poder hablar acerca de temas profundos de la Escritura, pero no manifestando lo que sabemos y conocemos de Dios a través de nuestras vidas. Pues hemos conocido a muchos predicadores que son muy buenos, en verdad, muy buenos para enseñar, para compartir, para traer el mensaje del Evangelio, pero que no se bajen de las plataformas, porque lo hacen muy bien ahí, porque cuando se bajan sus vidas, dan testimonio de que no conocen en verdad a Dios. Y de eso nos está hablando Pablo. Por estos hermanos se estaba obrando para que tuvieran el conocimiento de la voluntad de Dios, sí, pero para que no se quedara en conocimiento, sino para que pudiera ese conocimiento dar fruto en toda buena obra, para que puedan crecer en el conocimiento de Dios, para que lo puedan agradar en todo lo que hacen, Pero aquí el pasaje central está en cómo vamos a crecer en el conocimiento de Dios si no nos interesamos por las Escrituras, si no nos tomamos el tiempo para apartarlo para Él, para conocerlo a través de su palabra. Si no lo hacemos de esta manera, no hay forma, no hay manera de crecer en el conocimiento de Dios. ¿Ok? Ahora vamos a ver el comentario. Pablo desenmascaraba una herejía en la iglesia de Colosas similar al gnosticismo. El gnosticismo valoraba la acumulación de conocimiento, pero Pablo destacaba que el conocimiento en sí mismo es vacío, es vano. Para que algo tenga valor, debe conducir a un cambio de vida y a una correcta manera de vivir. Su oración por los colosenses tiene dos dimensiones. La primera, que debían ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios a través de la sabiduría espiritual y el entendimiento. Y la segunda, que debían llevar fruto en toda buena obra al crecer en el conocimiento de Dios. El conocimiento no existe solo para ser acumulado, debe darnos dirección para vivir. Pablo quiso que los colosenses fueran sabios, pero también que usaran su conocimiento. El conocimiento de Dios no es un secreto que solo algunos pueden descubrir, está disponible para todos. Dios no quiere que solo sepamos más acerca de Él, sino que también pongamos nuestras creencias en práctica, ayudando a otros. Muy bien, es decir, el conocimiento de Dios debería cambiar y transformar nuestras vidas de tal manera que no solamente hablemos acerca de lo que de Dios sabemos y conocemos, sino que lo manifestemos a través de lo que hacemos. De eso nos está hablando. ¿Ok? Muy bien. Versos ahora 11 y 12. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. La realidad es que podemos entender mejor estos pasajes en la Biblia en lenguaje sencillo. Vamos a leerlo ahí. Por su gran poder cobrarán nuevas fuerzas y podrán soportar con paciencia todas las dificultades. Así, con gran alegría, darán gracias a Dios el Padre, porque Él nos ha preparado para que recibamos en su reino de luz la herencia que Él ha prometido a su pueblo elegido. Ok. Necesitamos de la fortaleza que el Señor trae a nuestras vidas por medio del conocimiento y la revelación de su Espíritu para poder enfrentar las dificultades y las pruebas que vienen a nuestras vidas. ¿Qué queremos decir con esto? Que al saber, que al conocer mejor a nuestro Dios y su voluntad, seremos fortalecidos por ese conocimiento para enfrentar de manera diferente las dificultades que vengan a nosotros. Y no solo eso, sino que con alegría le daremos gracias a Dios porque a través de estas pruebas Él nos está preparando para recibir la herencia que nos tiene guardada y reservada en los cielos. Muy bien, versos 13 y 14. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Las personas que vivían en la región de Colosas tenían miedo, tenían pavor de las potestades, de los espíritus, de los demonios de las tinieblas. Pero el apóstol les dice que no hay nada que temer porque los verdaderos creyentes somos trasladados de las tinieblas a la luz, de la esclavitud a la libertad, de la culpa al perdón y del poder de Satanás al poder de Dios.
Fuimos rescatados de un reino rebelde para servir a un rey justo. Así que nuestra conducta debería reflejar nuestra lealtad a Él. Y con esto en mente te pregunto, ¿tu manera de vivir refleja tu lealtad a Dios? No hablo tu fidelidad. La pregunta es tu lealtad a Dios. ¿Qué diferencia hay? Bueno, yo puedo serle fiel a mi mujer porque nunca la he engañado. Pero le soy desleal porque no solamente pienso en ella, sino también pienso en otras mujeres. Esa es la diferencia. ¿Somos fieles a Dios? Bueno, porque no lo hemos engañado, literal, con nadie más. No adoramos ni tenemos otros dioses. Pero no le he sido leal porque a veces añoro y anhelo otras cosas. La pregunta es, ¿mi manera de vivir refleja no solo mi fidelidad, sino mi lealtad a Dios? ¿El que le soy leal verdaderamente? ¿El que en mí no existe ningún otro deseo que no esté en Él? Mientras lo meditamos, vamos a ver nuestro último comentario. Pablo enumera 5 beneficios que Dios le da a todos los creyentes a través de Cristo. El primero, nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. Qué hermoso esto. O sea, nos hizo aptos al hacernos sus hijos. No seríamos aptos de recibir una herencia si no fuéramos hijos suyos. En segundo lugar, nos rescató del dominio de Satanás y nos hizo sus hijos. Estábamos dominados por las fuerzas del maligno. Ahora no nos dominan. Ahora quien nos domina, quien es nuestro dominos, nuestro amo, nuestro Señor, es Cristo. ¿Ok? En tercer lugar, nos trajo a su reino eterno. Nos pasó al reino de la luz. En cuarto lugar, nos redimió, compró nuestra libertad del pecado y del juicio. Nos redimió, pagó por nosotros con su preciosa sangre. Y 5, nos perdonó todos nuestros pecados. Todos. Pasados, presentes y aún los futuros. Todos fueron pagados por Cristo en la cruz. Así que agradezca a Dios por lo que ha recibido en Cristo. Y ahí donde estamos, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a darle gracias a Dios, pues esta nuestra primera clase ha terminado. Señor Dios y Padre Celestial, queremos alabar y queremos bendecir tu nombre. Queremos darte gracias porque el día de hoy tú nos has hablado y nos has enseñado, Señor, por medio de esta carta, que siendo los primeros versos que tocamos ya miramos la profundidad, Señor, de conocimiento que vamos a tener o adquirir a través de la misma. Solamente te pedimos, como lo hace el apóstol, que traigas revelación a nuestras vidas. Que no sea con la sabiduría y con el entendimiento, con la inteligencia natural, sino queremos hacerlo y recibirlo con la espiritual, Señor. Y bendito Padre Celestial, que esto nos ayude a crecer en el conocimiento de ti, en el conocimiento de tu voluntad, Dios. Y que nos lleve a hacerlo, a ser hacedores y no solamente oidores de tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Le damos gracias a Dios por lo que nos ha enseñado el día de hoy. Y solamente te recordamos, nos escuchamos todos los días por medio de un devocional, los días domingos. Lo hacemos a través de una reflexión y todos los lunes recibimos nuestro estudio bíblico. En esta ocasión, la carta a los Colosenses. Que el Señor te siga bendiciendo.